La primera clase, ya terminaba el otro libro pasado, pero lo voy a traer las sesiones que vimos. Les quería yo hacer como un tipo pregunta o resumen, y le voy a decir, fueron 6 lecciones del último libro, las últimas 6, y era la importancia del carácter, la piedad, la humildad, el contentamiento, la generosidad y la integridad. Esas fueron las lecciones que usamos, las últimas 6 lecciones de este libro. Y mi pregunta viene a esto: de todas esas lecciones que hemos escuchado y hemos debatido, vamos a decir, o hemos platicado aquí, o hemos aprendido, ¿qué es lo que hemos aprendido? Pero lo más importante, ¿qué es y dónde y cuándo y cuántas veces lo hemos aplicado? Porque así vamos a pasar año con año, escuchando lección tras lección tras lección. Pero de nada nos sirve si nada más lo hacemos de puro oído y no hacemos en realidad lo que el libro enseña. Y no es el libro, es la palabra de Dios. Amén. Entonces, al final de cuentas, venimos a pasar a ser unos religiosos, que solamente venimos a la iglesia por religión, porque escuchamos pero no hacemos. Y eso es un religioso. Y nos hacemos una iglesia, a la iglesia le hacemos el ídolo, pero que no aprendemos nada de la iglesia. Y eso vemos en esta lección. Vamos a hablar de los fariseos, de los escribas, ¿verdad? Y de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos estaban tan metidos en la ley que no se dieron cuenta que tenían a nuestro Señor Jesucristo, a Dios mismo, enfrente de ellos. Y eso muchas veces nos pasa a todos nosotros, por estar metidos en nuestra religiosidad, en nuestro diezmo, en que yo diezmo, yo ayudo aquí, yo ayudo allá, y te llenas tanto de ayudar a la iglesia que te olvidas que no es y te haces religioso y piensas que con lo que tú estás haciendo en la iglesia te estás ganando la salvación. Y no es así. Todos nosotros sabemos que no es así. Sabemos que Dios nos salvó por su misericordia y por su gracia que Él puso en nosotros y que Él nos mira a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay obra que nosotros hagamos, pero hay una obra que Él hizo para darnos la salvación. Amén. O sea que la salvación sí es por obras, pero las obras de nuestro Señor Jesucristo, no las de nosotros. Y con eso quería empezar, hermanos. Josecito, ¿quieres leer la aplicación? Oh, bueno, tú tienes el otro, ¿verdad? Hermano Israel, ¿nos puede ayudar con la lectura de la idea central? Amén. ¿Sí? Dice: la mayor necesidad. Solo Jesús puede hacer cargo de nuestra necesidad de perdón. Dice la aplicación para la vida: todos sabemos lo que se siente al tener un conflicto con alguien. Cuando más cercano sea la persona, más dolorosa es la ruptura de la relación. Si vas por la calle y alguien te insulta, puedes ignorarlo porque es un desconocido. Pero cuando alguien cercano a ti, como tus padres, tus hijos o tu cónyuge, te insulta, te causa un dolor profundo y largo. Como seres criados, nos damos cuenta de lo grave que es el insulto y la ofensa que nosotros hemos cometido contra nuestro Creador, el que más nos ha amado, porque Él mismo nos hizo. Sufrió el dolor de nuestro rechazo. Esto nos convierte en sus enemigos. Sin embargo, Él hizo todo lo necesario para restaurar esta relación. Él tomó la iniciativa y nos ofreció el perdón de pecados a través del sacrificio expiatorio de Cristo. La relación más importante posible nos lleva a entender también nuestra necesidad más grande, el perdón de nuestros pecados, para restaurar nuestra relación con nuestro Creador, lleno de amor y misericordia. Amén. Amén. Sí.
Y vemos ya que la relación, dice que la relación más importante, ¿verdad? Abajo, en el último parrafito, donde está la aplicación para la vida. Si lo leemos con cuidadito, dice, la relación más importante posible nos lleva a entender también nuestra necesidad más grande. ¿Cuál es la necesidad más grande que nosotros tenemos? Dice, el perdón de nuestros pecados, para restaurar nuestra relación con nuestro Creador, lleno de amor y misericordia. Y el título es La mayor necesidad. Y todos, si nos ponemos a decir, ¿cuál es tu mayor necesidad de todos y cada uno de nosotros? Todos nos vamos a ir por lo material o por la salud. Pero la mayor necesidad que nosotros tenemos como humanos, como seres creados y como cristianos, es el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Yes. Sí, y vamos a continuar. A ver, vamos a leer Lucas 5, del 17. Tú, Pedro y José se quedan donde están en lo que les dije. Y hermano Domingo, ¿me puede leer Lucas 5? Del 17 al 19, por favor. Dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. Lucas 5, 17 al 19, hermano. Ahí Ándate, Dice, Marcos. aconteció un día. Oh, estoy en Mateo. Sí. Mateo. Ahí va. Pensé que me iba a equivocar. No, nunca me he equivocado. 5 y 17. Bueno. Lucas 5, 17 al 19. Dice así: y se le dio el libro. No, es Oh. 5:17. Ok, bueno. Dice: Jesús sana a un leproso, ¿verdad? No. ¿Esa es? Al 17. Al 17. Está Sí. mal. Dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Amén. 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 Y vemos de que aquí en este capítulo de Lucas, todo del capítulo 5, vemos del 1 al 11, vemos la pesca milagrosa. Del 12 al 16, Jesús sana al leproso. Y del 17 al 26, Jesús sana a un paralítico. Del 27 al 32, es el llamamiento de Leví, que viene siendo Mateo. Y del versículo 33 al 39 es la pregunta sobre el ayuno. Si vemos en este solo capítulo, ahí tenemos 1, 2, 5 lecciones que aprender. Pero en esta vez nos vamos a dedicar en la del medio, en la de Jesús sana a un paralítico, ¿verdad? Dice, pero voy a leerles el versículo 16, que dice así: después de que Jesús sana al leproso, ¿qué dice? Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y para nosotros los que quieren enseñar, los que enseñamos, aquí me dieron 2 cachetadas. Porque si ustedes se fijan, dice en el 16, dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Para poder hacer lo que estaba haciendo en el 17, que es, aconteció que un día él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos. Dice, para poder enseñar, tengo que apartarme y orar.
Porque si yo no, yo vengo nada más, hago la lección, vengo y se las doy así, solamente así nada más, me paso a ser nada más una persona religiosa. Porque no tengo una relación con mi Dios, que Él quiere, que me tiene que comunicar qué es lo que ustedes necesitan que yo comunique. Porque la palabra que nosotros comunicamos y decimos no es de nosotros, es de Dios. Entonces nosotros como quien quiera que quiera enseñar, y todos los que enseñan, pastores y todos, misioneros todos, tienen que pasar por el versículo 16 primero para llegar al 17. Versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Versículo 17. Aconteció que un día él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley. ¿Quiénes eran los fariseos? Ellos conocían bien la ley, sabían de memoria la ley. ¿Y los doctores, quiénes eran ellos? Ellos eran los que escribían, traducían. Y también ellos eran los encargados de enseñarle al pueblo la ley. Y vemos que ellos estaban tan concentrados en la ley que se la sabían y todo. Pero veamos eso. Dice, Jesús, aquí nos deja saber en el 16 que Jesús tenía una dependencia de su Padre. Y así nosotros que enseñamos, tenemos que tener una dependencia de nuestro Padre. Porque si queremos enseñar sin la dependencia de Dios, ¿qué es lo que estamos enseñando? Si no tenemos esa relación con Dios, pasamos a ser religiosos. Y parecer, es un ejemplo así, vamos a ser como un árbol de plástico. El árbol de plástico es parecido al natural, da sombra, da la misma vista que un árbol natural. El único problema es de que ese árbol nunca va a dar fruto. ¿Sí estamos? Y eso pasamos a hacer nosotros cuando venimos a enseñar sin orar. Nos vemos bonitos aquí enfrente. Y hablamos y decimos y todo. Y damos sombra, pero no damos fruto. Y eso nos hace ser religiosos. ¿Sí? Y esto pasa cuando nosotros no tenemos esa relación, ¿verdad?, con nuestro Padre. ¿Sí? Esto del versículo 17, lo que leyó el hermano, está pasando en Capernaum. O sea, usted nada más está inventando. No, ahorita espérenme dónde está, porque les digo que está pasando ahí. Está pasando en Capernaum, y eso no lo dice en Marcos 2.1, ¿verdad? Y también nos dice que puede ser, los que estudian la Biblia, puede ser que de este pasaje y lo que va a suceder más adelante está pasando en la casa de Pedro. No dice directamente la Biblia que es en casa de Pedro, no lo dice literalmente, pero pudiese ser, por lo que han estudiado y todo eso. Entonces ellos piensan que esto pasó en la casa de Pedro. No, esto no lo tomen literal a que sí dice en la Biblia, no. Lo han estudiado y piensan que pasó ahí, ¿verdad? Pero la Biblia no lo sostiene, no es algo que debemos decir sí pasó ahí, no lo podemos sostener, ¿verdad? Hay muchos comentarios que ellos han hecho y han dicho que probablemente haya sido ahí. Los fariseos eran personas muy estudiadas en la ley de Dios. El fariseo, ¿qué quiere decir? Quiere decir separado. ¿Por qué? Porque ellos se separaron y se quedaron, ellos no agarraron las ¿cómo se llama? Las enseñanzas de otras personas o de otros lados o de otros reinos, sino se quedaron con la ley, que era la de ley de Jesús, la ley de Moisés. Porque ven que ellos estaban bien pegados a la ley de Moisés. Y bueno, viene siendo la ley de Dios. Entonces, ellos se apartaron y solamente creían en eso. ¿Ah? Y ellos se consagraron tanto a la ley, y de tanto darse a la ley, olvidaron quién era Dios. Y tomaron la ley como si fuera su Dios. Y esa parte de nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces nosotros el puesto que nos da o la ayuda que damos a la iglesia
se nos puede hacer eso. Estamos tanto a recibir el diezmo, estamos tantos a enseñar, estamos tantos a eso, que se nos olvida tener la relación con nuestro Dios. Y eso es lo más importante. La relación que tú tengas con Dios es más importante que tengas tu diezmo y que ayudes en la iglesia. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, Dios va a mantener la iglesia. Tú des o no des. Porque es de Él. Y tú pienses que con el diezmo que das tú, o con el dinero que das tú mantienes la iglesia, estás en un error. Dios mantiene su iglesia, sea por ti o sea por otros. Así es que Dios pone en su corazón el dar. Entonces, no pensemos que nosotros mantenemos la iglesia, ni no nos hagamos fariseos pensando que nosotros somos tan necesarios. Porque Dios no nos necesita a nosotros necesitamos de Dios en todo el aspecto de nuestra vida. Porque el trabajo y la salud que nosotros tenemos es porque Él nos la da. ¿Sí? Y no pensemos que nosotros podemos hacer las cosas fuera de Él. Porque hay un versículo que dice bien claro: apartados de mí, nada podéis hacer. Separados. Sí. Entonces, ellos se pusieron a eso. O sea, no nos demos tanto a la religiosidad, démonos más a tener una relación con Dios. ¿Verdad? Y ahora ellos, como están tan metidos en la ley, tan metidos en su deidad, ley, que se les olvidó ver a Jesús, que lo tenían enfrente, pero Jesús les viene a ser un estorbo a su Dios ley. Al escuchar ellos la palabra de Dios, al escuchar ellos, en lugar de escuchar ellos la palabra de Dios, dando testimonio de Cristo, ¿verdad? Y reconocer que el Dios, que Él es Dios en la carne, no se dieron cuenta. Jesús para ellos es un estorbo a sus planes que ellos tenían, a lo que ellos venían haciendo, ¿verdad? Y esto pasa cuando enseñamos sin tener una relación con Dios, una oración o una guía o alguien que nos esté enseñando. Y eso sucede, y eso nos puede también pasar a nosotros, lo que les pasó a estos fariseos y estos doctores de la ley. Los doctores de la ley, como ya les dije, eran los que escribían la ley, también la conocían, y ellos eran los encargados de enseñar la ley al pueblo. Versículo 18 y 19 nos dice así, dice: y sucedió que unos hombres traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico. Se procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud. Subieron por encima de la casa y por el tejado bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Vamos a leer lo que, Josecito, ¿puedes leer lo que es Mateo del 1 al 8? ¿Sí te toca Mateo? Sí. Sí, por favor. Y este Mateo y Marcos tienen la misma, pero quiero que escuchen que hay una poquita diferencia y Marcos explica un poquito mejor esta parte que está pasando. José. Amén. Así dice la palabra en Mateo del 9 de 1 al 8. Entonces entró Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad, y sucedió que le trajeron un paralítico, tenía sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en nuestros corazones? Porque es fácil decir los pecados te son perdonados, o decir levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado al
potestad a los hombres. Amén. Sí, vemos que Mateo también está describiendo esto que pasó, pero en más, nota mucho detalle. Marcos del 2, del 1 al 12. Amén. Entró Jesús otra vez en el Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba haciendo una abertura. Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaba allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque habla este así, blasfemáis, dice, ¿quién pues perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús sus espíritus que cavilaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones, que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, toma tu lecho, anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Sí, vemos que en la parte donde Marcos menciona que, ¿verdad? Marcos, Lucas y Mateo mencionan, ¿verdad?, que trajeron unas personas, 4 personas trajeron a un paralítico. Y dice que, ¿verdad?, también nos dice que como ya estaba lleno, ¿verdad?, lo subieron encima de la casa y por el tejado lo bajaron, ¿verdad? Y eso nos indica que y más adelante aquí en el versículo 20 de nuestra lección, ¿verdad?, dice: al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Vemos, ¿verdad?, de que también en el 20, que los amigos lo llevaban para ser sanado de su parálisis. Los amigos no lo llevaban para ser sanado, no lo llevaban con la mentalidad de que Jesús le iba a perdonar pecados. Cuando nosotros oramos por la sanación de alguna persona, pero muchas veces oramos por su sanación, pero no oramos porque Dios le perdone sus pecados, primeramente. Y eso es lo que está pasando aquí en esta lección que estamos. Ellos, sus 4 amigos, y viendo la fe de ellos, dice, al ver la fe de ellos, ¿verdad?, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué no dijo Jesús: oh, levántate y anda? Porque la necesidad que él tenía era física, pero la mayor necesidad que todos y cada uno de nosotros tenemos es espiritual, y ese es el perdón de nuestros pecados. Y es por eso que la lección, si ustedes se fijan acá en el inicio, el tema es, ¿verdad?, la mayor necesidad. Y la mayor necesidad de todos nosotros, aunque estemos enfermos, aunque nos pasen cosas, la mayor necesidad que todos tenemos es el perdón de nuestros pecados. Porque acordemos que si podemos estar sanos, pero de nada sirve que Dios nos sane si nos vamos a ir al infierno. Amén. Preferible que vayas, como dice, preferible que entres al cielo y aunque te hayas muerto de cáncer, no estoy diciendo que pase porque no ha de ser muy bonito, pero es preferible morir de cáncer y irte al cielo a que estés sano y te mueras y vayas al infierno. Amén. Y esto es a lo que... Sigue, hermano. Ahí vemos 2 beneficios que recibió este paralítico.
aunque iba, como dice usted, por una necesidad física, él recibió también el perdón de pecados, porque Jesús tuvo misericordia, como vemos aquí, hoy leímos, que la misericordia de Dios va más allá de lo físico. Amén. Porque no le podía perdonar pecados y dejarlo allí, tirado en la cama. Entonces, Jesús hizo el milagro completo. Él siempre hace todo completo, Él nunca deja nada a medias. Así. Por eso dice que Él nos irá perfeccionando, ¿verdad? Hasta que llegue el día. Y vemos, ¿verdad?, que sus amigos lo llevaban para ser sanado de su parálisis. El problema que ellos veían, nosotros como humanos vemos, era la discapacidad física que él tenía. Pero Jesús sabe y conoce cuál es el principal problema de todos y cada uno de nosotros. Y ese es el perdón de pecados. Dice el 20, dice, al ver la fe de ellos. ¿Eso qué nos indica? Que la fe se mira, ¿verdad? Porque dice, al ver, Jesús está diciendo, Jesús dice, al ver la fe de ellos, le dijo, es Jesús. Dice, entonces eso nos indica a nosotros que la fe sí se mira. Por las acciones, sí. ¿Por qué? Porque él entonces dice, la fe es creer, y eso no se puede ver. Yo le puedo decir, yo creo, pero no tengo ninguna prueba de que yo creo. Yo no les puedo dar una prueba de lo que yo creo, porque no se mira. Pero la fe se mira en lo que dijo el hermano. Pero los efectos de la fe sí se ven. ¿A lo que me refiero? Yo te puedo decir en qué crees por la manera en que tú vives. Si tú me dices que eres cristiano, pero andas en chismes, andas murmurando, andas con mentiras, andas en pleitos, y yo te puedo decir, te diré que pareces cristiano, pero en realidad no lo eres. Por eso es que la fe se ve. Nuestro Señor Jesucristo está diciendo, al ver la fe de ellos, o sea que la fe sí se mira. Porque dice que la fe es, ¿quién se la sabe ese versículo? Que la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. de lo que no se ve. Pero aquí Jesús nos dice, al ver la fe de ellos. O sea que Jesús sí vio la fe que ellos tenían. Y sí se mira la fe. ¿En dónde? En lo que dijo el hermano, en las actitudes de nosotros, en cómo nos comportamos, en lo que hacemos. Ahí se mira la fe. Tú me puedes decir que eres soldador, que eres astronauta, si quieres. Pero si no me lo demuestras, No lo soy. ¿me entienden? Y así es esto. Podemos decir que somos cristianos, pero si no lo demuestras, no eres cristiano. Porque los actos que hacemos y donde vamos, donde estamos, siempre les he dicho esto. Donde vamos, donde decimos, qué hacemos, cuando tenemos problemas, cómo reaccionamos, cómo tratamos a los demás, ahí mostramos que de verdad somos cristianos. Una de las cosas, hermanos, donde se mira nuestra fe es a través de lo que dice el título de nuestra lección. ¿Cómo dice el título de nuestra lección? Nuestra mayor necesidad. La mayor necesidad. La mayor necesidad. Nuestra mayor necesidad fuimos salvos, ¿verdad? Amén. Pero eso no quiere decir que no voy a pasar dificultades. Entonces, Dios defina mi fe en Él verdaderamente cuando pasan mayores necesidades físicas también, como esta persona que está literalmente, pues, no puede caminar, paralítico. Ahora, el punto que también nos enseña a nosotros de que, ¿qué es lo que estaba? Jesús no estaba diciendo de que, vénganse para yo sanar a los enfermos, ¿verdad? Que no dice. Sino dice él que estaba enseñando. Y Mateo dice estaba predicando. Es muy importante eso. Y yo siempre, los milagros siempre sigue haciendo Dios hoy en día.
Pero el problema es cómo nosotros lo interpretamos, ¿no? Imagínate la gente que dice, hoy es un culto de milagros. Eso es erróneo, hermano. Dios, Jesús nunca hizo un servicio de milagros. Jamás. Entonces aquí donde damos cuenta, Él está enseñando o está predicando, y están la multitud y los fariseos. Sabemos que Él es los contrincantes de Jesús en aquella época. Pero también el otro que quiero recalcar aquí es de que qué tan importante nosotros cuando lleguen los momentos más duros de la vida, somos salvos, ¿verdad? Ya tenemos esa salvación. ¿Qué tanto la fe nosotros tenemos al Señor? ¿Nos acercamos más a Él o nos alejamos más a Él? Y ahí donde va a haber, ahí va a ser donde está medida nuestra fe. ¿Sí? Así está, ¿por qué dice Él que vio la fe de ellos? Porque aquí nunca nos dice qué tan altura las casas, pero seguramente tienen la misma altura que hoy en día, ¿no es cierto? Y ellos no pidieron un permiso al dueño para abrirla, ¿no es cierto? Eso se llama fe. Se llama fe que serán, ¿cómo se llama? Después llevar ante un juzgado por hacer daño ajeno. Sí, por eso Jesús midió tanto la fe de ellos. Porque ellos con fe pues tenemos que hacerlo. Abrirlo. Van a ver las consecuencias. ¿Sí cuál? El dueño nos va a acusar de robo o de cual sea. Pero la intención de ellos es llevarlo a la... Podemos, ¿cómo decir? Imaginar que era un amigo tan íntimo de estos 4 personajes. Y llevar a Jesús eso, hermano. Ahora, la aplicación para nosotros, ayer estaba yo diciendo eso, ¿qué tan preocupante pensamos nosotros de que la gente allá afuera se está encaminando de ir al infierno? Y nosotros nunca estamos haciendo como estos 4 personajes que llevaron a uno, a Cristo. Eso nos tiene que poner a pensar, hermano, porque como dijo el hermano Pedro al principio, sin darnos cuenta nos volvemos tan fariseos de estar sentado aquí escuchando al hermano, pero nunca ponemos en práctica la fe de estos 4, porque Jesús no está hablando de la fe del paralítico, está hablando de la fe de los que llevaron. Y nosotros por nuestra fe en Cristo podemos llevar a alguien a ser sanado espiritualmente, porque esa es su mayor necesidad. Amén, así es. Hermano Pedro, Dime. yo también aquí en la lectura yo encuentro que aquí hay 2 grupos de personas. Están los fariseos y los doctores de la ley, que ellos son un solo grupo, ellos están en un solo grupo. Y están los 4 hombres que son personas gentiles, como cualquier persona en esos tiempos. Y leyendo la palabra yo encontré que los fariseos estaban ahí porque ellos ya de alguna manera querían como atrapar a Jesús a ver qué hacía mal. Pero nosotros si miramos, los fariseos siempre andaban con unas vestimentas muy bonitas. Ellos se distinguían, y dice la Biblia que ellos estaban hasta enfrente, que ellos estaban siempre ahí. Entonces, si tú entrabas ahí, tú sabías quiénes eran los fariseos y los saduceos y toda esa gente. Entonces ellos siempre quieren ocupar los primeros lugares, siempre quieren estar en todas las cosas, que ellos sean vistos, que sean los primeros, que son los que dan la ley. Y estas otras personas son personas comunes, que simplemente no dice la Biblia si él era su amigo, si era un familiar, que era de ellos. Simplemente ellos tal vez escucharon que Jesús estaba sanando. Sí, porque ya ves que viene de sanar a un leproso. Entonces ellos al ver a esta persona así, si era su amigo, pues dijeron, pues llevémoslo, no perdemos nada, tal vez lo pueda sanar, ¿no? Pero ellos lo toman y lo llevan. Y cuando están ahí viene la sabiduría de Dios sobre ellos. Cuando ven toda esa multitud, ¿qué hacemos? No dice la Biblia si traían cuerdas o no, pero me imagino que para poder bajar eso tuvieron que conseguir unas cuerdas. Entonces fue algo maravilloso porque ellos
hicieron todo lo posible para poner a ese hombre delante de Jesús. Ahora, volvemos a las escrituras, dice la Biblia que Jesús estaba predicando. Jesús no estaba ahí para hacer milagros. Él estaba predicándole a la gente. Pero Dios en su sabiduría ya sabía lo que iba a pasar en ese momento para mostrarles el poder de Él. Porque dice la palabra que dice que Jesús dice, y el poder del Señor estaba con Él para sanar. El poder de Dios estaba con Jesús. Y lo que yo encontré es que son dos grupos. El grupo de los gentiles en su corazón llevan a este hombre, lo presentan. Y como dice la palabra, Jesús al ver su fe de ellos. Entonces, es cierto, en resumen lo que dice el pastor. Primeramente, ¿de qué grupo somos nosotros? Lo que tú estás diciendo. Si no nos damos cuenta, y nosotros las enseñanzas que estamos llevando aquí, nosotros no abrimos nuestra boca para allá afuera, a alguien en el trabajo, en cualquier lugar, o inclusive con nuestra propia familia, empezarles a hablar de Jesucristo, entonces nosotros no estamos haciendo las cosas que están haciendo estos hombres, y nos estamos quedando a pasar al grupo de los fariseos. Entonces tengamos mucho cuidado con eso, porque Jesucristo eso es lo que quiere, que nosotros aprendamos, pero que llevemos la palabra a otros. O inclusive, como dices tú, a veces con nuestra propia forma de vivir, así de sencillo. Alguien va a llegar y te va a pedir algo y sabe que puede contar contigo por tu forma de vivir. Eso es todo. Sí, bueno, y sí vemos, ¿verdad? Volviendo al de que la fe, como volvemos a ver, si al ver la fe de ellos, le dijo al hombre, tus pecados te son perdonados, siendo que ni siquiera el paralítico pensaba que iba a ser perdonado de sus pecados. Solamente el paralítico sabía su vida, nadie más la sabía. Nadie más sabe la vida de cada uno de nosotros, más que ustedes mismos. Ustedes saben cuál es su necesidad. Si ustedes quieren ser sanos físicamente o quieren ser sanados desde adentro, por nuestros pecados primero, ¿verdad? Ahora, mientras, ¿verdad? Dice, y porque la fe se hace visible a través de la vida que llevamos, y lo más importante, que Dios te mira. Amén. Dios te ve. Podremos engañarnos entre nosotros aquí. Podremos decirnos que somos santos y que le hablamos a mí ni una persona. Pero Dios te mira. Y Dios te oye. Dios ve todo lo que tú haces y todo lo que yo hago. Entre nosotros nos podemos engañar, pero Jesús ve la fe, así como ve la fe de estos 4 personajes, ¿verdad? Dice, Jesús puede ver las intenciones del corazón y la motivación que hay detrás de nuestras acciones. Y la intención con qué intención tú vienes a la iglesia, con qué intención tú vas a ayudar a la iglesia, con qué intención, qué es el motor que te mueve a hacer las cosas. Ese es lo que Dios mira. Porque muchas veces queremos el estar aquí solo para ser mirados, para ser vistos, para que digan, oh, él sí sabe mucho, o él sí esto, lo otro, él sí enseña mejor que el otro. Pero ¿cuál es tu intención de estar aquí? ¿O cuál es la intención de serte el que ayudas en cualquier área de la iglesia? ¿Cuál es la intención? Dios ve las intenciones de nuestro corazón. Porque ante nosotros tú eres el que limpia el baño, el que hace la cocina, el que predica, el que enseña, el que va a buscar almas. Y eres la eminencia, y nosotros te podemos aplaudir y te podemos decir, pero la intención de tu corazón para hacer todas esas cosas, ¿cuál es? Esa es donde debemos que tener cuidado. Lo mismo la palabra dice que cuidemos nuestro corazón. Ese engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? No dice, no, engañoso. Y por ahí dijeron la palabra, y perverso. Imagínense. Y ese pedacito está dentro de nosotros, esa perversidad. Y no se va a ir de nosotros hasta que no moramos. Así que tratemos de controlar, ¿verdad?
versículo 21, ¿verdad? En el versículo 21 nos dice así, dice, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar. Cavilar quiere decir pensar. Si ustedes lo leen en los otros dos evangelios, él dice pensar, ellos pensaban. Cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Si ven, ellos saben que Dios es el único que puede perdonar pecados. Y no se están dando cuenta. Fíjense cómo está su fallo. Ellos saben quién perdona pecados, lo tienen enfrente pero no lo miran. Porque las señas las tenían, las señales las tenían. Y esperaban al Cristo. Sí, y lo esperaban. Pero estaban tan arraigados a su religiosidad, a la religiosidad de la ley, a todo lo que ellos habían impuesto, porque muchas cosas de las que ellas imponían a la gente, la Biblia nos dice que le imponían cosas que ni ellos mismos podían cargar. Entonces, estaban tan enfocados en esa parte que perdieron la vista de que tenían a Dios mismo enfrente de ellos. Y aquí lo dice, ¿verdad? Dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Y qué está haciendo Jesús? Al ver la fe de él, hombre, tus pecados te son perdonados. Pero ellos lo vieron como una blasfemia. ¿Quién es este? ¿Quién se cree? Y muchas veces lo hacemos así, porque cuando viene el pastor a llamarte la atención de algo que estás haciendo, te pones rebelde. Muchas veces si el hermano te dice, hermano, yo pienso que tú estás haciendo algo mal, ¿qué dices tú? ¿Tú quién eres para decirme a mí qué es lo que tengo que hacer? Dejamos, por nuestra religiosidad, dejamos que el hermano nos corrija cuando nosotros mismos, por nuestro propio pecado, no nos damos cuenta de que estamos en ese pecado. El hermano ve el pecado y Dios manda al hermano a decirte, mira hermano, estás mal aquí, estás mal, componte, vas por mal camino. ¿Y qué dices tú? ¿Quién eres tú? Tu vida no es perfecta. Por eso hay muchas veces que nuestra religiosidad nos ciega, no nos deja ver que Dios nos está hablando, que Dios está enfrente de nosotros. Dice, aquí los fariseos están en lo correcto, que solo Dios perdona pecados, pero deberían haberse preguntado, ¿quién es este hombre? ¿Será Dios? Porque la evidencia la había de que Él era Dios, y está bien claro. Claro que ellos en aquel tiempo no tenían lo que nosotros tenemos, la verdad, ya escrita y la podemos leer a la hora que queramos. Ellos no la tenían, pero sí sabían la ley y sí sabían que solamente Dios perdonaba pecados, ¿verdad? Dice, y en el del versículo del 22 y 23, hay otra parte en la Biblia, hermano, donde dice que sanó también a un ciego de nacimiento. Bartimeo. Y dice que ese ciego lo llevaron contra los fariseos. ¿sí? Y ya lo empezaron Incluso hubo una clase de esa. Y él dijo, y lo que les dijo él, es lo que ahorita podemos, lo que tú dijiste, es que ellos no se dieron cuenta. Y él les dijo, si él es pecador o no, yo no lo sé, dice. Lo único que sé, dice, que él me sanó a mí. Y ya nosotros, y entonces ya los incluye a ellos y a él, y dice, ya nosotros sabemos que nadie, ya desde hace mucho tiempo, nadie ha hecho esto, hasta el día de hoy. Y entonces dice la Biblia que ya entonces ellos se enojaron, sí, y los expulsaron de la sinagoga. Pero él les dijo claramente que esas señales nunca se habían hecho hasta que Jesús vino. Sí, sí. Y cuestionaron a los padres. Para ver si había nacido ciego. Y versículo 22 y 23 dice así, dice, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis? O sea, ¿qué piensan en vuestros corazones? Una señal más. ¿Quién es el único que sabe lo que vas a decir antes de que lo digas? Señor. Dios. Dios. Tampoco la vieron. ¿Por qué? Porque están metidos en su religiosidad. Dice, ¿que caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda?
Y entonces aquí vemos como aquí no se trata de qué es más fácil hacer o qué es más fácil decir. Tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Si yo digo tus pecados te son perdonados, no los van a mirar, no es algo que ustedes miren, algo visible. Pero si yo le digo al hermano levántate y anda, y él se levanta y anda, quiere decir que tengo ese poder. Pero si yo le digo al hermano levántate y anda y no se levanta, quiere decir que no lo tengo. No lo tiene. Entonces ellos dudaron de eso. Entonces por eso cuando Jesús perdona los pecados del paralítico, dice, pues, y en el 24 dice, sí, la respuesta está. Dice, ellos piensan todo eso. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora se los hizo visible. Y aún así, ellos estaban necios en su corazón. Vemos de que nosotros, si nos vemos, pongámonos en la parte de que veamos de que nosotros vamos a la iglesia y muchas veces venimos con ese fariseo dentro de cada uno de nosotros. Porque Dios nos habla, Dios nos dice, y nosotros somos necios en nuestro corazón y no hacemos caso. Hacemos lo que queremos que Dios haga lo que nosotros queremos y nosotros no nos queremos adaptar a lo que Dios dice. Dios nunca se va a adaptar a lo que tú quieras, a lo que yo quiera. Nosotros nos tenemos que adaptar a lo que Dios quiere que se haga. Lo hagas tú o no lo hagas, Él lo va a hacer. Te utilice a ti o utiliza a tu hermano, otra persona, lo va a hacer. Hermano, no somos necesarios. No nos pongamos en un punto donde digas tú, oh, yo soy bien necesario para estar aquí enfrente enseñando. Hermano, mañana te puedes morir. ¿Y quién va a enseñar de que 8 días? Ya no estás tú, ya estás muerto. ¿Quién te va? ¿Te van a ir a sacar? No. Ahí está Pedro. Hay otra persona. Ahí está Pedro. Hay otra persona que lo va a hacer. Pero hermano, somos importantes para Dios, sí, porque nos ama, somos sus hijos. Pero no nos hagamos que pensemos que somos indispensables. Sencillo, hermanos. Seamos más sencillos, seamos más humildes. Si Él, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, vino a la tierra, se humilló y murió en la cruz por todos y cada uno de los pecados de nosotros, siendo el Rey, hermano, se quitó, se despojó de eso. ¿Por qué nosotros, porque yo soy mexicano, yo no me voy a dejar humillar? Porque soy guatemalteco. O porque yo soy más alto, porque yo soy más gordo. No, hermano, ese orgullo, ¿de qué te sirve? El orgullo, hermanos, desde que nuestro Dios hizo su creación, el orgullo ha venido a ser el que despedaza, el que destruye. El orgullo destruyó a Satanás. Por el orgullo, Satanás lo mandaron fuera del paraíso. Por orgullo, a Eva tomó la manzana, dije la manzana, ¿no? Pero no, el fruto. Y por el orgullo de querer ser igual a Dios. Porque eso es lo que le dijo Satanás. Él no quiere que tomes el fruto porque no quiere que seas igual a Él. ¿Y qué hizo? Yo quiero ser igual a Él. ¿Y qué hizo? Vamos, no tan solo ella, sino también le llevó al esposo. Y el orgullo ha venido deshaciendo y deshaciendo y deshaciendo reinos y reinos, ciudades. Y el orgullo es el que hace las guerras. El orgullo es el que hace todo esto que estamos viviendo. Y si nos damos cuenta, hay muchos pecados, como hubo una pequeña reflexión la otra vez, de que no se miran, pero son los más dañinos. Son los que nos dañan más. Los que nos perjudican más son los que no se ven. Porque no los miras. No los miras. Y eso es lo que nos mata, hermanos. ¿Sí? Dice, por eso Jesús les dice, ¿verdad? Es más fácil decir tus pecados son perdonados o decir levántate y anda. Versículo 24 al 26 nos dice así. Dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. 25, dice, al instante
al instante, o sea que no se esperó ni segundos, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Amén. ¿Cómo glorificó a Dios ahí? Él no dijo nada. No. ¿Sabe cómo lo glorificó? Solo obedeciendo, levantándose, tomando su cama y yéndose. No. Al empezar a caminar, él glorificó a Dios, porque él hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Ahora, ¿cómo vamos a glorificar nosotros a Dios? Nosotros estamos enteros, no estamos paralíticos. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? ¿De qué manera? Como Nuestra Elías. vida, nuestra manera de vivir, cómo nos comportamos allá afuera, cómo mostramos a Jesús a los demás. Dice, y versículo 26, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios. Cuando nosotros empecemos a obedecer, hermanos, todo lo que nos hemos aprendido, todo lo que leemos y todo lo que sabemos, los jueves, los domingos y todas las veces que venimos a la iglesia y todas esas lecturas, todos esos libros que nos dan, todo eso que cuando nosotros lo apliquemos y lo hagamos vivo y lo pongamos a práctica en nuestras vidas, entonces vamos a glorificar así a todos. Van a estar con asombro glorificando a Dios y van a estar llenos de temor, decía, y hoy hemos visto maravillas. Y la maravilla es que nosotros vamos a ver, va a ser la gente salvada, hermanos. Ese es el mejor milagro y el más grande milagro que ustedes van a ver. No el sanar gente, no el que el paralítico se levante, no el que el cáncer se le vaya a una persona. El milagro más grande es cuando una persona recibe el evangelio, recibe salvación y va directamente, eternamente con Dios. Ese es el milagro más grande. Como les vuelvo a repetir, podemos estar sanos e irnos al infierno, pero podemos tener cáncer o estar mutiladas de un pie, de una mano e ir al cielo. Es decisión de cada uno, hermanos. Nadie los obliga, Dios no obliga a nadie. Pero como les vuelvo a repetir, y eso lo digo por mí, de nada me sirve venir aquí, escuchar palabra de Dios y no hacerla. Porque si es viva y eficaz, entonces no está haciendo función en mí. Amén. Es viva, tengo que hacerla que viva en mí. ¿Cómo voy a mostrarla a otras personas si la tengo yo escondida? ¿Cómo otras personas van a glorificar a Dios? ¿Cómo yo quiero que mi Dios sea glorificado cuando yo hago cosas que no tengo que hacer? Al contrario, mi Dios es blasfemado con todas las acciones que yo hago. Veamos qué estamos haciendo, ¿verdad? Amén. Dice, los fariseos están tan ciegos que no ven que Jesús puede ver sus pensamientos. Así que les dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, les comprueba con algo que ellos sí pueden ver, comprobar, y le dice, levántate y anda. Y sucedió al momento. Y su reacción no fue, oh, tú eres el que esperábamos. No, no fue la reacción de ellos así. Ellos no le glorificaron. Los que glorificaron fueron nosotros, que no eran religiosos. Amén. No le dijeron, tú eres el que esperábamos. No, esa no fue la reacción que ellos, porque estaban endurecidos sus corazones, estaban ciegos de religiosidad. Sabían la ley, tenían el conocimiento adecuado, pero estaban bien perdidos por ser religiosos. Muchos de nosotros, yo creo que yo, en primera lista, estamos ahí, en esa lista. Amén. La religión nos tiene ciegos. Más dice que ellos estaban ciegos, pues, ciegos de fe. Esperaban al Mesías y lo tenían enfrente. Vieron sus obras que hizo Jesús, milagros, pero lo llamaban mal. Eran contrarios. Y por eso Jesús les dijo que eran hijos del diablo. Eso pasó. Y eso lo podemos ver también, hermano, hoy en día con los hermanos de otras religiones. Si tú vienes y les expresas a Jesucristo, empiezas a exponer las escrituras,
ellos lo que van a hacer es van a tratar de defender lo que les están enseñando. Ellos no van a aceptar que Jesucristo es Dios, que Él nos salvó por gracia. Ellos dicen que hay que hacer obras Para salvarse. y que nadie es salvo, que si tú te mueres hoy, que tú no sabes si vas a ir al cielo o no, y que solamente va a ser por las obras que estés haciendo. Y yo trabajo con unos adventistas y vino uno de sus hermanos de ellos a trabajar con nosotros un día, por ahí un día, y estábamos ahí dialogando y le dice su hermano a él: oye, dice, y a Miguelito, ¿por qué no lo has llevado a la iglesia? Allá con nosotros, dice, para que se congregue con nosotros. Y el hermano le dice así en broma, ¿verdad? Y le dice: es que él es de los contrarios, dice. Bueno, Yo me quedé de los contrarios, ¿de qué está hablando este cuate? Pero no le dije nada, dije, no hay que discutir nada, él sabe. Y yo le he puesto las escrituras a él y le he dicho, pero ellos ya están tan arraigados que no quieren entender. Hasta que no sea Dios quitándoles la ceguera espiritual que tienen. Dios es el único que puede perdonar los pecados. La fe, la confesión de pecados y el arrepentimiento son elementos cruciales, esenciales para que Dios en su misericordia nos dé su perdón. La Biblia nos enseña que solo Dios tiene la autoridad para perdonar pecados, y Él lo hace a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La confesión de los pecados y el arrepentimiento sincero, no un arrepentimiento de boca, un arrepentimiento sincero, son necesarios para recibir el perdón de Dios. Amén. Amén. Efesios 4:32, el rápido de la Biblia. No, ahí está Pedro, mero, mero. Efesios 4:32. Léanlo en voz alta, el que lo tenga. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así es. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dejémonos de que yo soy bautista y yo soy adventista y yo soy esto. Testigo. Eso no te salva. Dejémonos de estar peleando por religiones, dejémonos de estar peleando por cosas que no valen la pena. Solamente tú expon lo que Dios quiere que expongas, expon su palabra y el resto lo hace Él. No hay que Amén. pelear con nadie, no hay que discutir con nadie. La Biblia dice bien claro, no es para interpretación personal y no es para contender con nadie. La Biblia es para traerlos a los pies de Cristo. Eso Nada es más- para que está nada más luchando. quiero hacer una pregunta, hermano. El 26 dice que y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravilla. Ujú. La pregunta es eso. Lo que dice el 26, ¿creyeron en Jesús o no creyeron? Los fariseos no, ni los escribas. No, los otros, Los todas otros las sí. demás gente. Todos los demás sí. Ese grupo de fariseos y los escribas, ellos no creen. Algunos porque... Ellos estuvieron ciegos. Algunos porque uno iban más No por creyeron. estar allí. Ellos porque vieron el milagro. Si y la- ustedes se dan cuenta, Ujú. nada más lo que Jesús habló de fe fueron los que creyeron en Jesús. Todo el resto no creyeron en Jesús. Porque mira cómo dice, y todos los que estaban, ahí está incluido el fariseo y la multitud que estaba, dice. Y todos sobre acogido de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravilla. Y ahora, ¿por qué le digo que ellos glorificaban a Dios por lo que vieron? ¿Sí? Porque si hubieran creído en Jesucristo, hoy hubieran dicho de otra forma. No hoy hubiéramos dicho maravillas, sino hoy hubiéramos visto al Mesías. Hoy se cumplió la profecía. O hoy se cumplió
la profecía. Entonces, ellos sí creyeron, pero ellos creyeron en la maravilla, no creyeron en Jesús. Y muchos de nosotros, hermano, nos asombramos, wow, por las maravillas que Dios hace. Pero no creemos en el Dios que hizo la maravilla. ¿Sí me sí, sí, sí. Y Entonces, esa multitud, nadie creyó en Cristo, a pesar de que vieron todo lo que vieron. Tal vez no fue una discusión así de verbal, porque los fariseos no hablaron cuando murmuraron, sino nada más en sus corazones, tal vez unos a otros, ¿verdad? Pero el Señor los exhibió de los pensamientos de ellos. Pero la gente aún así no creyeron en el Dios de maravillas, sino creyeron en la maravilla que Dios hizo. Es por eso, si usted se da cuenta, donde dice, ¿qué es más fácil? Ujú. ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén. Dice, pues para que sepáis que el Hijo de Dios tiene potestad, el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, que es Dios mismo. Entonces le dijo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ahora, ellos no creyeron que Él le podía perdonar pecados, cuando ellos sabían que Dios se perdonaba, era el único que perdonaba pecados. Pero Jesús se los hizo visible, y aún así, cuando vieron, solamente creyeron en el milagro, mas no, como dice usted, No creyeron en el que hizo el milagro. Sí, no Y creyeron. por la ceguedad de la ley, que ellos eran duros con la ley, por su ceguedad no vieron que tenían a Dios mismo enfrente de ellos. Amén. Pero ojo ahí, hermano. Por eso que es tan importante nosotros los que enseñamos, tenemos que enseñar la palabra. Porque todas esas multitudes fueron enseñadas por la ley errónea. Porque lo que enseñan los fariseos, los doctores de la ley, era el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento está pero tan revelada el Mesías. Y ellos esperaban un Mesías, ¿no? Y es por eso le digo, pero por eso las religiones así están, por la gente que lo enseñan. Entonces están tan arrasgados y nadie lo saca allí. ¿Por qué? Porque por la gente que lo han enseñado de que esta es. Entonces, aunque uno lo dice de derecha al revés, lo dice la palabra, pero como están los han metido en una doctrina tan errada, entonces nada, y esa gente, por eso dice, ok, porque ellos leían, y en el tiempo del Señor, casi obligatorio de que tienes que aprender de memoria las Sagradas Escrituras. Parece que los hacían que se aprendiera el Pentateuco, los Sí, primeros cinco los libros primeros 5 completos. libros, eso obligatorio de que tienes, imagínate, al memoria. Ujú. Y si nosotros hacemos un análisis entre nosotros, tal vez 2-3 versículos que sabemos de nuestra memoria. Entonces, por eso le digo de que es el problema de que, y eso es lo que vemos hoy en día en las congregaciones, depende cómo lo enseñan los de arriba. Y así está el pueblo tan arraigado, nadie lo saca ahí, aunque uno lo dice la palabra, como dice el hermano, lo que te van a decir es que tú eres nuestro contrario, eres nuestro enemigo. Pues yo preferiría ser enemigo de los hombres y no enemigo Pero de Dios. ojo lo que dice el pastor, que entonces nosotros por esto tenemos que prepararnos. Nosotros tenemos que entender y leer la Biblia por nosotros mismos y preguntarle al pastor o tomar otros libros, estar más empapados, porque entonces si el día de mañana te llegas a presentar con un testigo de Jehová, un hombre te va a dar te va a hacer pero así, y lo que va a pasar es que te vas a desilusionar y te sientes mal, o sea, eso, que tú vengas a presentar a Jesucristo y que Él te empiece a hacer preguntas, y esa gente está estudiada. Esa gente, los testigos de Jehová, los ponen a estudiar y a aprenderse también. Ujú. Lo que nosotros no hacemos. Nosotros, decía un pastor que en Europa, cada individuo de Europa, por lo menos se leen 7 libros al año. ¿Cuántos libros leemos nosotros en un año? Ni un libro, hermanos. Yo lo digo por mí, ni un libro leo en un año. Entonces viene alguien que está preparado en cuestión de religión, pues me va a hacer, pero trizas. Pero si yo me preparo y yo me ordeno y me disciplino, porque esto también es una disciplina que tenemos que tener. Y eso es lo que dijo el hermano de la introducción, cuando él introdujo lo que Jesús hacía antes de enseñar.
Él oraba. Versículo 16. Sí. Ahora, la pregunta en cada uno de nosotros los que enseñamos y predicamos. Si se escucha pedrar, pues es problema suyo, ¿verdad? ¿Cuánto usted ora antes de enseñar y predicar? Eso me lo hago a mí. ¿Cuánto yo oro antes de predicar y enseñar? ¿Cuánto yo pedí a Dios hoy en la mañana que Dios hablara y que me usara hoy? Si lo pedí o no lo pedí. Eso no se mira. No se mira. Ujú. Pero No sí, se mira. no se mira, pero sí se mira. Pero se va a ver. Sí. Tal vez es como que, ¿cómo es para sí? La forma que hablo, la forma que voy a decir, cuando tartamudeé, cuando ya ni encuentro qué decir. Esa es porque yo no me estoy dejando hablar lo que en realidad Dios quiere hablar. Ve, es muy simple. ¿Sí? Si ustedes dan cuenta aquí, los hermanos que se preparan, cada uno tiene sus apuntes separados de lo que trae. Ese sí se preparó. Pero un hermano o un maestro que viene nada más a leer lo que está aquí, como leer algo, sinónimo de que No se prepara. en la mañana tal vez estoy ojeando qué es lo que va a decir, ay, como que esto, y al final de cuentas ni se va a hablar de lo que dice el tema, pero es causa de no en oración y no pedir. El Señor fue nuestro ejemplo total. Si nosotros queremos ver las maravillas que Dios hace, pues dos cosas: orar, pedir al Señor que nos use para que su palabra sea entendida y para que todos juntos nos llevamos de la mano, porque hay algunos que somos, la Biblia dice que hay algunos que somos tardos para aprender, otros que son rápidos. Ese es normal, porque así es, no todo Dios nos dejó como que. Otra cosa que quería comentar, pastor, estuvimos, me hablaron unos hermanos el jueves para invitarme hubo un, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama, pero aquí en Hendersonville, en una iglesia, vino un pastor de acá de... Perú. No, acá al lado de Cuba. ¿Cómo se llama esa isla? República Dominicana. Y él me invitó, me dijo que sí iba, le dije que sí, que nada más que si se me pasara la anestesia, que yo iba, no hay problema, yo me iba así. Y me sentí bien, gracias a Dios, y le dije, pasa por mí, y nos fuimos. Allá estuvimos viernes y sábado. Y algo que estuvo muy buena la conferencia, muy hermosa. Y algo que dijo el pastor es que dice que él tiene miedo, bueno, dice que él ahora que con lo de la inteligencia artificial, que lo que están haciendo con la inteligencia artificial es que ahora si un pastor ya no quiere preparar un tema, él nada más le dice a la inteligencia artificial, prepárame un tema de quiero hablar de tal mensaje y tal, búscalo, está en tal pasaje de la Biblia, y ya la inteligencia artificial, pum, te lo avienta y te lo hace. Y dice él, pero ¿saben cuál es la diferencia, hermanos? Dice que la inteligencia artificial no tiene alma como nosotros y no tiene el Espíritu de Dios. Dice entonces, hoy en día un pastor se puede parar a predicar ahí, pero nosotros, por eso dice la Biblia que tenemos que discernir lo que él está hablando, porque tú no te puedes dar cuenta que ahora te pueden engañar y lo que él está hablando no lo hizo él. Y yo me quedé, ¿de verdad que sí? Sí. Y eso puede suceder, está pasando. Va a pasar. Entonces el pastor nos insistió en eso, dice, hermanos, dice, pongámonos a leer la Biblia nosotros, dice, pidámosle a Dios que con el espíritu que tenemos, que nos ha puesto a nosotros, nos revele la palabra, para poder tirar esas fortalezas que se han levantado en contra de la palabra. Y dije, wow, sí, de verdad que la ciencia ha sido aumentando y va para más en peor esto. Amén. Así es. Hermano Israel, nos ora para que esté pasando.